Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, voy a hacer una pequeñísima introducción. Nada, muchas gracias a todos por venir. Bueno, estamos muy contentos de hoy estar aquí presentando este informe de influencia creativa. Como sabéis, bueno, hace unos meses hicimos un rebranding de marca donde, pues bueno, nuestro nuevo claim era precisamente influencia creativa. Y básicamente nosotros creemos en la creatividad porque hoy venimos a demostrar que la creatividad es uno de los puntos fundamentales para que una campaña con influencers funcione. Y sobre todo, pues consigamos los resultados que al final pues todos los clientes nos pedís, ¿no? Es verdad que estamos en un mundo donde pues, el influencer marketing no sabemos muy bien dónde colocarlo, ¿no? Si es parte de medios, si es parte de PR, si es parte de comunicación. Bueno, al final para mí el influencer marketing es parte de todo, ¿no? Y tiene que formar parte de las estrategias de las compañías, ¿no? Y de las marcas, y sobre todo trabajarlo pues desde esa perspectiva más estratégica, ¿no? Donde pues el hunting de perfil es importante, los KPIs son importantes, pero también son muy importantes la estrategia y la creatividad, ¿no? Y hoy lo que os vamos a presentar, que ahora os contarán más mis compañeras, bueno, es un informe que hemos hecho junto con Courseware, que es nuestra herramienta de influencer marketing y nuestro partner tecnológico, ¿no? Y bueno, creo que aquí juntamos dos cosas importantes, la data y sobre todo el conocimiento que tenemos de ese sector. Que bueno, hoy analizamos campañas, vamos a hablar de campañas que han funcionado, ¿no? Campañas que nosotros ya sabíamos sin analizar la data que ya han funcionado, ¿no? Porque lo sabíamos porque esas campañas respiraban creatividad, respiraban conversación social. O sea, hay veces que medimos KPIs y números, pero también la conversación social es muy importante y todas las campañas que hoy analizamos han generado esta conversación social, ¿no? Entonces, bueno, espero que os guste mucho el informe. Ya lo tenéis disponible para descargar en nuestra web, ¿vale? Aunque os lo enviaremos a todos por correo. Y bueno, a mí me gustaría dejar un mensaje y es que hoy vamos a hablar de mucha creatividad, así que me gustaría que en los próximos años ver en esos premios de marketing a las agencias de influencia ganando premios de marketing, ¿no? Y para que esto suceda, los clientes tenéis que permitirnos hacernos cosas grandes con creadores de contenido, ¿no? No solo el story para difundir vuestras campañas, sino que los creadores de contenido formen parte del núcleo central de las campañas. Y dicho esto, pues voy a dar paso a Susana Doncel, directora general de Keeper, y Ana Moyano, directora de marketing de Courseware, que os van a contar básicamente qué incluye este informe, qué hemos hecho, qué hemos analizado, y después vuelvo para la mesa redonda. Muchas gracias por venir a todos. Hola, ¿qué tal? Compañera. Bueno, bienvenidos. Yo creo que Sergio lo ha resumido súper bien, o sea que tampoco vamos a ser mucho más pesadas con esto, ¿no? Pero creo que es súper interesante todo lo que hemos hecho cuando surge esta conversación entre Keepers y Courseware. Nosotros estamos encantados un poco de aportar aquí como nuestro granito de arena y poner un poco de números sobre efectivamente esta creatividad, ¿no? Dentro del influencer marketing. Entonces, por contaros un poco así qué es lo que hemos hecho, estuvimos trabajando sobre qué es lo que... Bueno, pensamos primero de todo, antes de nada, qué hacemos, ¿no? Como para demostrar que la creatividad es efectiva, porque estamos uniendo como dos conceptos, la efectividad o la eficiencia de las campañas con la creatividad, que es una cosa como súper subjetiva, ¿no? Y efectivamente sabíamos que respiraban éxito las campañas por esta creatividad, pero queríamos saber cómo medíamos esto. Entonces estuvimos analizando un poco todo lo que se puede medir en redes sociales, no os voy a descubrir aquí nada, ¿no? Pero teníamos como impresiones, engagement, views, un poco todo para ver cuál era el impacto a nivel números que había tenido la campaña. Esto es importante también porque nosotros tenemos la campaña, tenemos los resultados, pero bueno, al final, ¿qué determina, ¿no? Que una campaña ha ido bien o ha ido mal? Y aquí también fue cuando empezamos a analizar cuál fue el crecimiento en seguidores, en engagement, cuál fue el impacto en la marca, en el perfil de la marca, y cuál fue el impacto en el perfil del creador también, porque muchas veces la marca y la agencia como que conversan mucho entre ellos, es la sensación que yo personalmente tengo, pero es verdad que bueno, el creador también tiene su impulso, ¿no? Al trabajar con ciertas marcas o al meter creatividad absolutamente dentro de su propio storytelling. Entonces, esta fue como la forma que nosotros tuvimos de decir, vale, bueno, pues esta va a ser nuestra KPI para medir cuál es el éxito de las campañas. Y a partir de aquí
no sé si conocéis CallSquare, espero que sí, pero bueno, no voy a hacer como mucho speech publicitario. Básicamente lo que hicimos es, CallSquare es una herramienta de gestión de influencer marketing que va desde la elección del influ hasta el reporting, ¿vale? Entonces nosotros lo que hicimos fue meter el rango de fechas de las campañas, todos los creadores que habían estado involucrados, y entonces vimos como este screenshot como que no corresponde a ninguna campaña de la que hemos traído, es secreto, porque no quería yo traer nada como justo con este tipo de resultados, pero lo empezamos a analizar así. Entonces esto es como bastante más denso y empezamos a ver cuál había sido el impacto dentro de cada perfil de cada creador, de la cuenta, estuvimos analizando en ese rango de fechas. Especifico esto porque también sabéis que muchas veces la campaña tiene unas fechas, pero luego pues la evolución sigue siendo mucho más, pero no podemos como decir, vale, ha perdido seguidores o ha ganado seguidores por esta campaña. Y en el perfil, en este de aquí, me encanta tener dos pantallas, en este de aquí también teníamos como cuál había sido la evolución del perfil del creador. Este es el perfil de Benja Serra, que es real, o sea, estos son datos reales que saqué yo anoche. Entonces también podíamos ver un poco como por el rango de fechas cuál había sido como su evolución real. Y así, pues un poco fuimos armando todo. Ha sido un trabajo un poco como de chinos, porque hemos analizado 12 campañas, ¿han sido, Susana? 12 campañas con todos los creadores. Ha habido campañas en las que participaban mucho más creadores y campañas en las que a lo mejor participaban perfiles como quizá un poquito más grandes, pero 1 o 2. Así que os animo muchísimo a que os lo descarguéis para que veáis como los resultados, pero por supuesto, Susana, tú tienes mucho más que contar. Bueno, alguna cosita que otra. Primero de todo, ¿qué campaña, para ponerlo en contexto, cuáles son las que hemos analizado? Y qué mejor que lo cuenten las personas. Bueno, pues tras todo este análisis hemos sacado algunas conclusiones y algunas tendencias después de analizar todas las campañas. Y bueno, empezamos con algo que en principio puede parecer obvio, pero no lo es. Y es que hoy en día lo que está claro es que muchos ya de los clientes han dejado de preguntarse por qué incluir una estrategia de influencer marketing dentro de sus campañas, pero sí están empezando a preguntar cómo hacerlas verdaderamente efectivas. Y lo que sí tenemos claro es que lo tenemos claro, para que haya resultados, para que haya un retorno, tiene que haber una idea creativa. Si como denominador común tienen todas las campañas que hemos analizado, es que detrás de todas estas campañas hay una historia potente, una historia que conecta, que sorprende y que sobre todo que se comparte, que al final es lo que queremos, ¿no? Que haya esa difusión. Son campañas que trascienden más allá de las comunidades de los influencers, incluso llegando muchas veces a los medios de comunicación, ¿no? O sea, ojalá ese siempre PR orgánico que todos queremos con alguna campaña. Y otra de las cosas que también hemos detectado a nivel de tipo de campaña que funciona, sobre todo en España, son campañas cuya base es el entretenimiento y más específicamente el humor. El caso, para ejemplificar una campaña donde el core es el humor, el caso de la campaña de Tallatela con Wallapop, donde Tallatela sacaba para dar una segunda oportunidad a los muebles de decoración de la mano de Wallapop, pero querían hacerlo con un tono muy divertido y desde el humor. Y entonces, bueno, la clave estaba en seleccionar a esos comunicadores que le dieran el tono a la campaña. Y quién mejor que, bueno, pues Benja Serra, que supongo que lo conocéis, para darle ese tono, para alcanzar a una audiencia joven y hacerlo desde la autenticidad. Con todo ello, logramos más de 800.000 clientes impactados. Otra conclusión a la que hemos llegado y que también hoy en día que nadie lo cuestiona es que los microinfluencers ganan en impacto. Más allá del tamaño del influencer, lo que tenemos claro es que lo importante es que realmente conecten. Y si algo vienen demostrando los microinfluencers es que son capaces de alcanzar a amplitud de audiencia de una forma cercana, de una forma que conecta, de una forma auténtica, pero eso sí, muy importante, hay que dejarle esa libertad creativa. De este tema hablarán luego mis
compañeros en la mesa redonda, de dejarle esa libertad. Y si dos campañas también ejemplifican la utilización de microinfluencers para generar grandes impactos de forma efectiva, es la campaña que lanzó Estrella Galicia, donde de una forma original, donde una marca de cerveza lanzaba una comida popular, un caldo de comida popular en la Comunidad Valenciana, como es la paella. Y además lo hizo a través de una influencer de Yoconda Ross, con 27.000 seguidores apenas, y bueno, lo que hizo despertar conversación en redes sociales y ruido, alcanzando más de 200.000 visualizaciones a las pocas horas. Otra campaña que, si hablamos de gran impacto a través de un pool de microinfluencers, funcionó, fue la campaña de Finetwork, de Tarifa Infinita. Vale que utilizaron a Joaquín Sánchez, que de microinfluencer no tiene nada, pero sí se coló en 100 vídeos de creadores de contenido de todos los tamaños y todos los territorios, con lo que alcanzaron 33 millones de impresiones. Por lo cual queda claro que esto no va tanto de cantidad y de volumen, sino verdaderamente de credibilidad real. Otra conclusión que tenemos claro y que lo utilizamos en general en marketing, pero que también hay que pensar a la hora de diseñar una estrategia de influencer marketing y de seleccionar los perfiles, esa selección o ese pensamiento un poco out the box. Si la magia ocurre cuando, por ejemplo, en una campaña se unen dos mundos que son totalmente, que tú no tienes en mente, ¿no?, que funcionen. Entonces, al final, seleccionas perfiles diversos y unirlo en una campaña no solamente te ayuda a ser más eficaz en esa estrategia de diversificación y de conectar con otros mercados que a lo mejor no están en el core de tu campaña, de tu marca. Si tenemos un ejemplo de este pensamiento fuera de caja, ¿no?, para la hora de seleccionar los perfiles, el ejemplo perfecto lo hizo Nude Project. ¿Quién iba a imaginar que Belén Esteban y Victoria Federica iban a compartir el mismo look? Bueno, pues la marca lo consiguió, lanzó su marca de woman de ropa y provocó una viralidad y una conversación en redes brutal enseguida, y bueno, y al final alcanzaron más de 700.000 usuarios alcanzados. Es un ejemplo también donde si mezcla perfiles intergeneracionales que conectan con audiencias distintas, puedes tener una mayor amplificación en tu impacto. Otra fusión que también nos parece divertida y bien pensada, y no porque la pensara Keeper, fue la campaña de Beefeater. Beefeater nos lanzaba un reto, sacaba un nuevo producto, una nueva botella, que era Beefeater Black, que quería un posicionamiento premium, y dijimos, ¿qué hay más premium que el camarero más trendy de TikTok, como es Ventura, vaya hasta Londres a conseguir el mejor hielo para el copazo perfecto para nuestro Carlillo en Málaga? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues en pocas horas más de 1 millón de clientes alcanzados, y lo más importante, ese posicionamiento de la botella como la bebida del verano. Pero nos contará luego en la mesa redonda las claves de esta campaña Ricardo, que lo tendremos en la mesa redonda, Ricardo Zafra. Más cosas. Bueno, esta es otra conclusión muy importante. El concepto creativo. Es decir, no solamente se trata de seleccionar el influencer adecuado para tu marca, sino que la idea que tú tienes conecte perfectamente con la historia del propio influencer. Este caso se ve claramente con el caso de María Pombo cuando hizo la campaña con Neon Niles. Aquí se aprovechó esa conversación que había surgido de forma orgánica, donde Papín le hablaba de sus uñas, y la marca aprovechó y detectó esa oportunidad para generar esa campaña. Al final, cuando se hace algo genuino y de forma auténtica, la audiencia lo percibe, ¿no? Y es lo que hace que sostengan estos resultados. Otra fórmula que sabemos y hemos detectado después del análisis, que sabemos que funciona y sigue funcionando, y más en influencer marketing. La fórmula entre generar una acción inesperada y generar una emoción real.
Es cierto que cuando creas acciones que son llamativas, cuando creas acciones que trascienden en redes sociales esos sentimientos, ¿no?, que pueden traspasar las redes sociales también con la audiencia, pues se consiguen resultados brutales. Y bueno, aquí tengo dos ejemplos clarísimos. Uno, los dos además con el mismo creador de contenido, con Lola Lolita. El primero fue que todos lo hemos visto, la campaña de Doritos, que generó esa expectación y ese debate en redes sociales le han llamado la atención en el cine, portal, donde además se puso el foco en la característica principal del producto, ¿no?, del ruido que genera, y se generó en redes ese debate. Y luego la otra campaña que para mí es la definición perfecta de influencia creativa, es decir, de una campaña pensada por y para influencers, fue la de Mil Anuncios, que luego nos contará las claves del éxito y todo el desarrollo creativo que hubo detrás, pero realmente fue una campaña que la gente, la audiencia de Lola se la creyó y la vivimos todo ese momento emocionante, ¿no? Entonces nos parece que es otro punto importante también a la hora de pensar esas acciones creativas. Y bueno, luego también la de Vicio, que como la campaña de Vicio con Nil Ojeda, que también todos creíamos que Nil Ojeda iba a ir a la cárcel con ese juicio falso, pero bueno, al final Vicio es otro juicio. Vicio es también otra de las marcas que sabemos que sabe hacerlo también bastante bien y cómo generar esa expectación, ¿no? Y bueno, y también generaron más de 8 millones de impresiones y estuvo en boca de todos, como siempre hace Vicio. Otro tema importante a la hora de pensar las campañas, no solamente es pensar en esa idea creativa, sino también si selecciona además un squad de perfiles que tengan un hilo conductor común y además se mantenga en el tiempo, si eso además le añade una dinámica dinámica de gamificación donde interactúe con la audiencia, pues al final todo se multiplica. Es el caso de Fanta con Snackly. Y bueno, al final cada equipo era un sabor y al final la audiencia participó en la toma de decisiones de sabor y tal. Entonces, si además implica a la audiencia, pues tiene el ingrediente squad, mantenimiento en el tiempo, implicación de la audiencia en una dinámica. Y otra campaña también, que no aparece aquí, pero que también es significativa a nivel de squad, en este caso es squad, digamos, de celebrity y de actores, que fue la campaña que también conocéis todos seguro, que lanzó Lay's onduladas con la característica principal, ¿no?, del producto, que era la onda, y que al final pasaron todos por la red carpet con el mismo peinado y se generó también ese debate acerca de otras de las características principales del producto. O sea que muy bien pensada, muy, muy ingeniosa. Y también, bueno, aquí como dato importante, un earned media value de 1,5 millones. Por lo tanto, al final está claro que una idea ingeniosa y bien ejecutada tiene resultado. Y bueno, y ya por último, lo que justamente comentaba Ana con lo que ha dicho de los datos del perfil, que está muy bien que las marcas ganan como posicionamiento con ideas creativas y ganan relevancia, pero también el creador de contenido se posiciona y en el mismo punto. O sea que, y de este punto, o sea, de cómo afecta una campaña cuando es auténtica, cuando es relevante en el creador de contenido, nos hablará Luke Loren, que participó en una campaña que lanzamos hace poquito, además desde Keepers, donde con Nescafé Latte, que nos metimos de lleno aprovechamos el hito de Eurovisión y nos metimos de lleno durante toda la semana en la conversación eurovisiva, con 3 perfiles, con Uri Albert, con Pizzi y con Lucas. Y bueno, y la parte del insight de cómo surgió esta idea y por qué, luego nos la contará Sergio también en la mesa y en el debate. Y háblanos de Roy. Vale. Que era un personaje. No, también hay como varias conclusiones que yo creo que son clave y que no se nos pueden olvidar nunca. Estamos hablando muchísimo de creatividad. A mí me encanta este informe, además surge de la idea de decir, vamos a poner casos de éxito sobre la mesa y ejemplos, que es lo que nos gusta a todos, porque además en el momento además que encima estás uniendo como influencers o creadores de contenido, pues tiene este punto de quiero saber cómo se ideó, cómo fue el proceso, luego qué tal esta persona, no sé, siempre tira además un poco el cotilleo, ¿no? Entonces nos interesa mucho poner el caso de éxito, pero la creatividad para evidentemente cualquier proceso de marketing, pero en influencer marketing que estamos trabajando con creadores que son personas que pues
pone la creatividad sobre la mesa, llega lejos si sabemos medirlo, ¿no? Si sabemos hacia dónde vamos. Porque no hay ninguna campaña que, decía un poco al principio, que sea buena o sea mala. Creo que también es un poco la interpretación que le demos a los datos y según el objetivo que tengamos. Una campaña que tiene millones de impresiones, de repente, si nuestro objetivo era conversión y era que se comprara algo, pues igual el éxito no es ese, pero tiene el éxito de las impresiones, que creo que es, y lo hemos hablado varias veces además en algún otro evento, el potencial del influencer marketing, ¿no? Que no solamente estamos yendo a un objetivo concreto, pero esto no significa que no haya que medirlo. Entonces, para nosotros, una de las conclusiones más importantes que sacamos, como en general, pero como el equipo de CallSquare, porque era como un poco los que habíamos dado los datos, es sí, las campañas han ido maravillosas, ha estado Susan hablando, además habéis tenido todo el rato los datos debajo y es brutal los resultados que ha habido, pero esto no solamente es porque se hayan utilizado personalidades o influencers más grandes o haya habido como, pues eso, el uso de la influencia, que por supuesto que sí, y no solamente es porque haya habido una creatividad brutal detrás o haya habido marcas que han dado como un lienzo en blanco al creador para crear esa campaña o esa estrategia. Es que ha habido detrás números o gente que ha estado trabajando en, por supuesto, medir qué estaba pasando para poder redirigir si había que redirigir o para poder mejorar las siguientes acciones. No se puede mejorar nada que no se mide y hay una frase del informe además que me encanta, que es que tampoco se puede escalar nada de lo que haya salido bien, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no solamente tenemos que medir impresiones, como decía, o impresiones, o views, o engagement, igual que no se tienen que elegir los influencers solamente por el número de seguidores, tiene que haber una estrategia detrás, sino que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro ROI si decidimos del principio cuáles son los objetivos que vamos a marcar para la campaña. Y un poco en la misma línea, que creo que quedaba... Ahí estábamos, ¿no? Pero había, bueno, como el tema de... Yo quería como concluir diciendo dos cosas clave. Dejemos a los influencers trabajar. Esto además lo dije el otro día en Barcelona. Me funaron un poquillo, la verdad. Pero yo dije, a ver, como micromanagement no, trabajo en equipos sí. Los creadores están para eso, son creadores, crean contenido, están ahí. Y, por supuesto, avalemos todo lo que estamos haciendo en esta estrategia con números que se puede medir. Ya hemos desterrado que el influencer marketing no se puede medir. Y dejemos que ambas, la creatividad y la métrica, se unan para el éxito de todas las campañas, con creadores y con creadoras. Pues listo, hasta aquí. Ahora damos paso a la mesa redonda. Si vas presentando sí. Al equipo. Bueno, ha hecho un poco de spoiler, pero sí, tenemos a Ricardo Zafra. Claro. Que viene de Pernod Ricard. Luego los títulos, si queréis, los aclaráis vosotros, porque hay como muchos nombres. Pero bueno, director de marketing, podemos decir. Sergio, que ya lo conocéis, que viene, por supuesto, de Keepers. Luke Loren, creador de contenido. Y Íñigo Vallejo, PR y Content Manager de Mil Anuncios. Bienvenidos. Gracias. Uy. Es que se me gira mucho. Oye, enhorabuena por el informe. ¿Sí? Sí. Bueno, después yo creo que os va a gustar un montón cuando entréis. Además ha quedado muy chulo. A nivel visual está muy chulo. Qué guay. Sí. Está muy chulo. Tenéis como cada campaña desglosada con las conclusiones, con los datos de cada campaña. Y obviamente, pues al final, todas las conclusiones que hemos presentado hoy aquí. Y sobre todo que hoy tenemos a 3 protagonistas de las 3 campañas que analizamos, que creo que nos pueden contar mucha chicha. Bueno, tenemos 4, que al final también aquí hay mucha También gestión, la por parte de supuesto. agencia, obviamente. Sí. Pero sí, es un informe que merece la pena leer, es súper visual además, es un ratito de verlo. Creo que además es muy inspirador tener marcas tan grandes y creadores tan inspiradores como vosotros, por supuesto Keepers, que yo os adoro, pero creo que es muy inspirador ver eso, ¿no? Como campañas reales. A mí me gustaría empezar un poco, porque luego nos vamos a meter, no quiero que hablemos como cada uno de nuestro libro, porque no es el plan, pero quiero que habléis un poco de dónde está la chicha, que es el tema de las campañas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero empezar... Voy a hacer un comentario que luego... Bueno, si queréis lo comentamos, pero mi favorita fue la de Mil Anuncios, la verdad. Porque yo, toda la historia de Lola Lolita, yo dije, bueno, esto está súper bien tirado. Y muy poco valorada en los premios, que debería haber ganado todos los oros. A mí me gustó un montón, la verdad. Los jurados es lo que tienen. Eso es para mí, sobre todo porque cuando veo un premio, una campaña que gana con un celebrity y que gana la campaña de influencer marketing, digo, bueno, sí y no. Para mí la vuestra es el ejemplo de un gran creador, una gran campaña pensada para un creador y que merecía todos los oros del año pasado que os llevasteis, pero alguno cayó. Sí, algún metal cayó por ahí, pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Sí, al final también
tenemos que seguir evolucionando y al final lo comentabas tú al principio, ¿no? Esperemos que en el futuro empecemos a ver campañas de influx mejor premiadas o mejor valoradas como a nivel público, pero al final la conversación la tuvisteis ahí. Bueno, y que para nosotros el premio es del usuario. O sea, al final los premios son marketing para marketeros y para nosotros también la parte importante es lo que impacta en el usuario, que luego lo otro es un reconocimiento al trabajo humano de la gente que hay dentro de las agencias y de los clientes, pero yo creo que la parte importante es cuál es el resultado que te da a nivel de negocio, que es lo que nos da de comer. Vosotros cuando planteáis esta campaña, ¿qué valor le dais como al riesgo creativo? ¿Os sentáis? Yo me imagino esto, ¿no? Como la mesa. Se me ha ocurrido esto. Si quieres contaros también un poco cómo fue la campaña, Exacto. qué fue, porque igual alguien Sí. no la conoce, aunque lo dudo, pero... Bueno, por si alguien no la ha visto, se lo recomiendo. Es como ver a una cabra gritando durante unos minutos. Yo creo que aquí hay un punto importante. Nosotros siempre le decimos a los equipos que queremos pelear con nuestro equipo legal, ¿vale? Nosotros formamos parte de una compañía muy burocrática y para nosotros es importante ese punto. O sea, tiene que ser algo que moleste a nuestro equipo legal, que nos ponga en fricción con nuestro equipo legal. ¿Por qué? Porque eso significa que realmente estás haciendo riesgo creativo. Cuando dices, no, es que quiero arriesgarme y por eso voy a hacer esto, y dices... Si al legal le da absolutamente igual lo que estás haciendo, significa que tampoco es mucho riesgo. Ya. Entonces, para nosotros hay un punto que siempre pedimos oye, cuando venga algo, cuando salga una idea, cuando tal, tenemos que pensar en cuánto nos va a costar pelear esto internamente. Y esa nos costó mucho pelearlo internamente, porque al final también, por si alguien no te contestó, era lanzar a Lola Lolita 4.000